influyen muchísimo, muchísimo porque la hipertensión, ¿verdad? Desestabiliza todo el sistema vascular. Entonces, y tenemos un vaso que ha perdido su tensión, su fuerza, porque no tiene su célula de sostén, que es el tensículo. Entonces, al haber una hipertensión, estas enfermedades que ya aparecen, por ejemplo, la retinopatía diabética aparece y se convierte como que es un factor de riesgo a el empeoramiento. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Médicos, el podcast de Centro Médico. Hoy tenemos el gusto de contar con la compañía de la doctora Isabel Mateu. Ella es oftalmóloga, ya nos va a contar un poco de ella, pero hoy queremos hablar de retinopatía diabética. Isa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, para mí es un gusto estar por acá. Contanos un poco qué es a lo que te dedicas, qué has hecho, contanos un poco de tu carrera. Bueno, yo soy médico oftalmóloga especializada en retina y vitro, es decir, que me especializo en diagnosticar, trazar y hacer cirugías de la parte posterior del ojo, ¿verdad? Y yo traje mi esquema, ¿verdad? Porque nosotros lo que vemos como que del ojo es este sector, pero atrás está toda el área sensitiva, entonces es un tejido neurosensorial, ¿verdad? Que recibe las imágenes y las envía al cerebro y son neuronas especializadas, los fotorreceptores, ¿verdad? Entonces yo me dedico a las enfermedades complejas de la parte posterior del ojo, en especial a la retinopatía diabética, pues entre otros, ¿verdad? Tumores también intraoculares y pues básicamente hacemos clínica médica y clínica quirúrgica. La verdad que el ojo es una de las cosas tan bonitas, a mí siempre me ha gustado el ojo. A ver, hay un montón de como malconcepciones respecto a la diabetes y la pérdida de visión. Hay mucha gente que cree que ahora me toca ponerme insulina, me voy a quedar ciego y no me quiero poner insulina, ¿verdad? Ese es el mito más grande, aunque la verdad es que no es un mito tan mito, ahora sí está fundamentado. De hecho, es una parte en donde se inician a tratar correctamente que puede haber un empeoramiento de la enfermedad de la retina, ¿verdad? Entonces, no puede llegar a pasar, pero ya no debería pasar si lo hacemos con el acompañamiento correcto. Ajá. Y entonces, ¿qué es la retinopatía diabética? Pues la retinopatía diabética es realmente la complicación de la diabetes que sucede después de estar padeciendo por mucho tiempo de azúcar elevado, ¿verdad? Entonces daña ese vaso. El vaso tiene un recubrimiento de una célula que se llama pericito y el azúcar elevado hace que pues se muera. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes que es como tener un jardín con un sistema de riego y el sistema de riego le hacemos hoyitos. Entonces esta enfermedad se caracteriza por tener fugas, hemorragias y pérdida de visión secundario a este daño. Pero entonces no es la insulina el problema, es Sino los niveles elevados de glucosa en sangre durante mucho tiempo. durante mucho tiempo y en el proceso en que logramos mejorar, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Cuando va a amanecer se pone un poquito más oscuro, pero luego se stabiliza. Entonces, pero la insulina, pues actualmente es uno de los mejores tratamientos cuando se utiliza tempranamente y que ya, pues acompañada de un profesional, porque pues este sí es el primer tratamiento para la retinopatía diabética, el sistema. ¿Y cómo empiezan los síntomas de una retinopatía diabética? O sea, yo tengo diabetes, me diagnosticaron hace 2 meses, diga. ¿O en qué momento voy a empezar con los síntomas? ¿O podría empezar con los síntomas en un mes? Esa es la mejor pregunta para este tema, porque la retinopatía diabética no presenta síntomas al inicio de la enfermedad. Y esta parte es bien importante porque todo lo que podemos hacer previo al daño severo o a los síntomas, vamos a recuperar casi al 100% la visión. Entonces, el diabético actualmente no debería perder visión y no debería llegar a como tener síntomas porque todo diabético diagnosticado debe conllevar una evaluación inicial y luego una evaluación periódica cada año. Porque aunque tu visión esté perfecta, no quiere decir que no tengas daños en la parte de atrás. De hecho, pues, el ojo refleja realmente el estado del sistema vascular de todo tu cuerpo, porque son los detalles más pequeños y desde ahí podemos ver, ¿verdad? Que si el colesterol está elevado,
que si hay hipertensión, ¿verdad? Y que si definitivamente tenemos el azúcar elevada. Entonces, de verdad que hay que recordarle a los médicos que hay que referirlos a tiempo, ¿verdad? Una vez diagnosticada, referir para una evaluación oftalmológica o pues tengo un grupo de médicos internistas y endocrinólogos que de hecho sí están también aquí en el centro médico y ellos refieren a tiempo porque cuentan con cámaras en su repertorio con inteligencia artificial y refieren a tiempo a los pacientes con cámaras como estas, ¿verdad? Que detectan básicamente. De hecho, también tiene ya en su Los endocrinólogos que tienen su... Ajá. el doctor Mitch, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Con la doctora Pratt, ellos tienen su propia cámara y le toman la fotografía a todos sus pacientes diabéticos y ahí les dice, ¿verdad? Referir. Entonces, yo, por ejemplo, colaboro con ellos mucho con los pacientes con retinopatía diabética y me ha encantado porque atacamos esto antes de tiempo. Antes del síntoma. No tiene que sufrir la pérdida porque entre los síntomas está dificultad para leer, pérdida de visión, flotadores o manchas negras y, por ejemplo, también podemos nosotros llegar a ver distorsionadas las imágenes. Entonces, cuando nosotros ya estamos con síntomas es porque ya hay un daño importante. Pues, y lo que queremos es atacarlo temprano, como todo, o sea, empezar desde siempre temprano. Pero entonces sí, todas las personas diagnosticadas con diabetes, ¿sabes? Para empezar, antes de esa pregunta, todos deberíamos ir a un chequeo oftalmológico cada cierto tiempo. ¿Cuál es la recomendación del tiempo? En general, para la población general, todo paciente debería iniciar desde los 4 años. ¿Ok? A una evaluación. Todo paciente antes, la OMS dice que antes de los 4 años, todo paciente debería tener una evaluación oftalmológica completa. Completa quiere decir con un médico, ¿verdad? No solo en las ópticas. Y si uno es prematura, pues antes, ¿verdad? Ajá. Y de ahí, para la población en general, es una evaluación al año con revisión de retina también, ¿no? Porque el tema de dilatar es que a pesar de que ahora hay tecnología muy, muy buena y la tecnología va súper rápido, todavía no sustituye una evaluación. Gracias a Dios. Pero no, todavía no la sustituye porque hay sectores que todavía no llegamos. Entonces, una dilatación, una evaluación oftalmológica completa incluye que salgas viendo borroso. Pues, porque la puedes. Ajá, y entonces ahí podemos prevenir, podemos tratar a tiempo, sí, podemos, por ejemplo, las personas que son miopetera también, también podemos ver la bacteria y tratar a tiempo. Y en pacientes diabéticos, el diabético, sobre todo en el momento de diagnóstico, y de ahí, dependiendo la severidad que se le encuentre en el examen, entonces ya sea que, por ejemplo, si es severo, lo vemos cada 4 meses. Y pues, si tiene edema macular diabético, también lo tenemos que ver cada cierto tiempo, porque, por ejemplo, un edema macular diabético, es decir, que hay un encharcamiento del centro de la retina, ¿verdad? Él va a perder la mitad de su vista al año. Entonces hay que abordarlo a tiempo e irlo perdiendo a tiempo, ¿verdad? Entonces, depende de la severidad. Y bueno, ya vamos a hablar del tratamiento, pero es reversible el edema macular. El reversible es reversible. De hecho, estamos en una época súper buena para el tratamiento de la retinopatía diabética, porque tenemos 4 drogas súper potentes que han salido antes, digamos en el 2006 salió la primera droga, que es el Avastin, ¿verdad? Que se usa para cáncer de colon también, ¿verdad? Y se inició el uso, se vio que podemos revertir la pérdida, incluso ganar letras de lectura nuevamente. Y ahora ha salido el más nuevo, por ejemplo, es el Parisimab, y sí que este ha sido pues un potenciador realmente de tratamiento. Y los pacientes responden muchísimo mejor y más rápido. Y ha reducido también cuántas inyecciones se tienen que poner al año. Porque ese es el tema. Una vez diagnosticado con la enfermedad, esto es para toda la vida. Y tenemos que saber que pues, la calidad de vida del paciente va a depender muchísimo también de su visión. Sí, porque su investigación sí, depende de eso. Es un paciente que padece, y siempre lo digo, esto es una charla para el paciente, para su familiar, porque el paciente que lo padece, todo su sistema se ve afectado con una pérdida de visión. El hijo, el amigo, incluso el vecino, porque sí, a veces los que no tienen familia cercana, pues son sus amigos, sus familias cercanas. Y ahí es donde pues pueden convertirse en lazarillos. Es dependiente. Se hace dependiente. Entonces el tratamiento oportuno, temprano, para la reversión en el estadio que está,
puede ser posible en estos momentos de detección temprana y pues va a depender también de la severidad. Ahora, si estamos en estadios ya muy severos que requerimos cirugías, también el tiempo de la cirugía es importante, ¿verdad? Porque no es lo mismo limpiar una hemorragia, ¿verdad? Cuando ya los vasos están muy dañados, la hemorragia puede llegar al globo y el paciente ver cero, ¿verdad? Cero, así oscuro, dicen, mire, de repente me levanté y ya no miraba nada, ¿verdad? Entonces, eso, ahora lo que se hace es, lo que da tendencia es vitrectomía temprana, así se llama la cirugía, que es como una cirugía laparoscópica, ¿verdad? Yo también pongo 3 trocas, ¿verdad? Y lo limpio a través de los trocas, ni siquiera es una herida grande, ¿verdad? Después usamos miniatura, un 6 y se limpia, y si es inmediato, el paciente tiene una recuperación completa de visión. Ahora, si esperamos, y que pasa muchísimo, ¿verdad? A veces como que en temas donde hay que esperar cola para cirugías o tenemos que esperar autorizaciones, ¿verdad? Y pues, o que el paciente está gris, entonces ahí perdemos tiempo valioso en donde que está dañando esas células, porque son tan delicadas, ¿verdad? A ver, ya hablamos del azúcar, pero generalmente, como es una enfermedad degenerativa, la mayoría de las veces, la diabetes, también puedes tener hipertensión, síndrome metabólico y colesterol. ¿Cómo influyen estas otras enfermedades en el desarrollo de la retinopatía? Aparte del azúcar. Influyen muchísimo, muchísimo, porque la hipertensión, ¿verdad? Desestabiliza todo el sistema vascular. Entonces, y tenemos un vaso que ha perdido su tensión, su fuerza, porque no tiene su célula de sostén, que es el periciclo. Entonces, al haber una hipertensión, estas enfermedades que ya aparecen, por ejemplo, la retinopatía diabética aparece y se convierte como que es un factor de riesgo a el empeoramiento. Entonces, nosotros podríamos pasar, por ejemplo, el estadio leve toda la vida si nos cuidamos sistémicamente. Es decir, la presión, el colesterol en niveles sanos, por ejemplo, también es el de lípidos que se relacionan directamente, y sí, definitivamente, pues, los niveles de azúcar, no solo bajos, altos, perdón, no solo altos, sino bajos, porque siempre piensan que es alto, y mire, no, es que al contrario, se me baja el azúcar, claro. Entonces, y yo le recuerdo siempre a los pacientes, mira, es que te dejan tu tratamiento y tenés que continuar con tu médico internista o tu endocrinólogo unos meses, aunque te sientas bien, porque el tema es que o ya lo tengo bajo y entonces me retiro el medicamento. No, los medicamentos no son el mismo bofe que tiene como que el cuerpo, ¿verdad? Los cuerpos tienen sistemas inteligentes que regulan, pero el medicamento, el inteligente tiene que ser ahí el médico, de notificarlo todo el tiempo para pues no tener esos daños, tanto alto como abajo puede dañar eso. Entonces, ya tenemos un daño, pero si lo logramos con los factores, fumar es un factor de riesgo que empeora muchísimo. Y a veces se nos olvida mencionarlo, de hecho ya se me había olvidado mencionar, ¿verdad? Pero entre el colesterol, el fumar y la presión arterial, esos factores son los más importantes que un diabético puede controlar. Y a veces los diabéticos ni saben que son hipertensos. Exacto. Y eso que decís es bien importante, no solo porque ya me siento bien, ya no voy en controles, me sigo tomando la misma pastilla que me recetaron hace 10 años y con eso según yo estoy. O sea, la importancia de dar seguimiento. Porque mi cuerpo cambia y cambia con la edad a los cambios hormonales. Entonces, la pastilla de hace 10 años no me hace ahorita. Tuvo que ver, o sea, todos esos factores para controlarlo. Y entonces eso va como modificar muchísimo el pronóstico visual del paciente. Es decir, que si tengo controlado todos esos factores, yo me puedo quedar en moderado 20 años, ¿verdad? Porque el factor de edad es un factor muy importante. De hecho, todo paciente va a padecer retinopatía diabética. Los estudios de Wisconsin decían que 20 años el tipo 1, tipo 2 y 10 años el tipo 1. Pero Guatemala se tarda 10 años en diagnosticar la diabetes primero, ¿verdad? Entonces, como que lo que se lo diagnostican, el paciente le cree al médico que es diabético, ¿verdad? O porque tengo eso, ya tengo pacientes con retinopatía diabética que siguen diciendo que no soy diabético. Entonces, como que entre todo el tema cultural, ¿verdad? Y el saber que y renunciar realmente al soy sano, si tengo esto, voy a enfrentarlo, ¿verdad? Porque el componente emocional sigue siendo importante, ¿verdad?
Entonces, pasan mucho tiempo con ese descontrol y ahí es donde viene eso de la insulina me o sin vea, ¿verdad? Porque llevé muchísimos años donde mi cuerpo está funcionando, mal funcionando, y cuando viene y me baja mi azúcar muy rápido, entonces puedo tener esos cambios. Y ahí, por ejemplo, ¿verdad? Tener un endocrinólogo detrás en un control inicial, ¿verdad? Y luego, pues, mantener. Ujú. Y es que, cabal, eso, los malos diagnósticos tan tardíos que tenemos, y en serio no es una estrategia de marketing, es decir, que uno tiene que ir a revisión anual para detección temprana, porque después ya tenés todo un montón de secuelas, en el caso de la diabetes, por ejemplo, pero uno sí debería ir con su médico de confianza que lo revise todos los años para, Sí. para detección temprana de estas cosas. Y lo otro que mencionaste, que sí es bien importante, es el duelo ese de saber, voy a tener que tomar medicamento para el resto de mi vida, pero pues sí se puede controlar y puede uno tener una buena calidad de vida. O sea, y súper importante el tener también un acompañamiento de tu núcleo, creo yo, el soporte familiar o de tu entorno o tu psicólogo o alguien que te acompañe. Siento yo que debería ser parte, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y también recordar que siempre los costos, honestamente, van a ser siempre mucho más bajos cuando estamos previendo que cuando estamos tratando algo ya tan severo, ¿verdad? Y porque en sí, dejemos el costo económico, el costo de pérdida de vida, de mi calidad de vida y de que yo pueda trabajar. De hecho, la retinopatía diabética es la causa número 1 de ceguera a nivel mundial en edad trabajadora. O sea, y Guatemala, acabo de hacer un estudio justamente en San Marcos, era porque allá tenemos a una población bien alta en diabetes, en retinopatía diabética, o sea, la cirugía allá son 67% de casos que se realizan, pero ahí hacemos más o menos 200 cirugías de retina al año. Y entonces te das cuenta que cuando hice el estudio me di cuenta que el 40% de allá de pacientes que se operan de catarata, vea que es algo que sucede por edad, son diabéticos. Y eso, y te vas a los estudios, por ejemplo, en Europa, los estudios que son iguales, 20% son ya, ¿verdad? De los pacientes que se operan de catarata. Entonces tú dices, wow, o sea, Guatemala tiene el doble de diabética encima. Ajá, y sube el resultado justo porque lo que hacíamos era tomarle el azúcar a los pacientes que iban para cirugía. No, estaban súper, sí, 300, 400, nadie sabía, y nadie sabía. Y después de la cirugía de retina, de catarata, se revisamos la retina y una retinopatía diabética. Y que estaba pues florida, ¿verdad? Pues, Entonces sí podemos como recuperar cierta parte de esos daños, pero no a niveles de antes, ¿verdad? sí. Entonces por eso es de que digo que cuando no hay síntomas es el momento de prevenir, sobre todo que un paciente con retinopatía diabética, con diabetes, podría estar teniendo síntomas, incluso con una visión perfecta, e incluso con un ensayo severo. Ah, ok. Acabas de hablar de severo. Háblanos un poco de los grados de retinopatía, como para entender, porque obviamente el tratamiento va a depender de eso. O sea, según el grado y según dónde está el daño y esto, contarnos un poco de eso para la gente que... Okay. Entonces, la retinopatía, de hecho, es algo bien interesante, es que nosotros incluso ponemos como diagnóstico diabético sin retinopatía diabética aparente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pues no podemos agarrar un trocito y meterlo en un microscopio porque ya sería una cirugía que no se justifica, ¿verdad? De Una biopsia, una biopsia, porque realmente la retinopatía diabética está desde que tenemos ese pelicito, ¿ah? Entonces no vamos a verlo. Entonces, por eso es de que sin retinopatía diabética aparente le ponemos de diagnóstico, pero ese paciente sigue llegando anualmente a sus revisiones para detectarlo aquí. Y cada vez la tecnología lo ha hecho como más favorable de detectarlo fácil, ¿verdad? Y tenemos mejores técnicas para evaluarlo. Y entonces cada vez van en aumento también los números. Entonces, después de no tener, o sea, aparentemente no tener un daño y observarlo, nos vamos a leve, que es ya encontrar aneurismas pequeños en los vasos. Es decir, esos como saturaciones, ¿verdad? Esas salidas de los vasos, como chinchoncitos de los vasos que vemos porque la debilidad ya no, pues ya no está el sostén. Entonces esa célula se pierde y ¡pum! ¿Verdad?
Y ahí es donde está tan importante el colesterol, la hipertensión, mantenerla controlada. Porque si estos se van reventando, entonces jugan. Y luego si jugan y hay una obstrucción de estas capas de fibras nerviosas, entonces ya está, por ejemplo, la MODA, que tenemos exudados blandos, le llamamos nosotros, y como que son obstrucciones de flujo azoplasma, es decir, de la dirección donde va la información hacia el cerebro. Y luego, cuando ya tenemos, pues, por ejemplo, mapas de hemorragias, ya tenemos varios cuadrantes, varias áreas afectadas, o tenemos algo muy específico que es un signo que es arrosariamiento venoso, ¿verdad? Como un rosario se ve, porque se pierde esa célula de sostén, entonces ya está en severo. En todos estos, nosotros solo vamos aumentando la observación, es decir, que si está en moderado, lo podemos observar cada 6 meses, Comer, cada 4, no, observación clínica. Okay. Y cuando ya vamos muy severo, es que incluso podemos tener más síntomas, más signos, digamos, en la retina, porque todo hasta ahorita solo lo puede observar el médico. El paciente todavía ahí no sabe ni qué tiene. Entonces, cuando empezamos en severo, nosotros ya podemos incluso pensar mandar algunos diagnósticos para ver retinopatías avanzadas escondidas, que es una angiografía con medio de contraste y viaja en todo el torrente sanguíneo para llegar a la retina y tomamos fotos para ver específicamente si hay daños ya que no podemos ver con nuestros ojos clínicos. Entonces, esto lo hacen con fluorescencia. Ajá. Sí, realmente filtros fluorescentes que toman fotografías y medio de contraste, ¿verdad? Que va en la vena y que no refleja, que usan. Y yo, Ok. sí, y, y realmente es bien cómodo porque ya se hace como en 20 minutos de es bien rápido, tampoco un costo elevado, ¿verdad? Y hay varios centros diagnósticos en la ciudad de Guatemala donde se puede enviar y hacer cómodamente. ¿Okay? Y cuando vemos ahí etapas de temprana, o por ejemplo, donde está sudando, está saliendo, está proliferando, o vemos neovasos, ya sea clínicamente que lo veamos muy florido, es decir, muy evidente, o si lo detectamos antes con exámenes, entonces ya estamos en una etapa proliferativa de la entraña. Y ahí arílico está bajo, porque entonces ya necesitamos tratamientos como sí o sí, porque esto ya va directo hacia la pérdida de visión. Entonces hay, por ejemplo, láser, existe el láser, que lo que hace es como pasar de una retina que necesita oxígeno a una retina que no necesita oxígeno. Entonces lo que haces es como, honestamente, matar un poquito el sector, algunos sectores. Como quemar, digamos. Quemar, exacto. Como quemar unos sectores que ya están isquémicos para que no estén atrayendo la necesidad de oxígeno, que eso en el cuerpo prolifera factores vasoangiogenicos, ¿verdad? Entonces hace que proliferen vasos que no deberían proliferar a estas etapas, sino solo cuando nos estamos formando en el útero, digamos. Y estos vasos crecen defectuosos. Y entonces yo le digo a mis pacientes siempre, entonces es como que su jardín ya le salió maleza, ¿verdad? Porque ya se puso en la grama café y le salió maleza y eso se come el jardín entero, ¿verdad? Entonces hay que quitar esa maleza, poner un poco de cemento y entonces el jardín ya no necesita tanta agua o sobrevive con el agua que tiene, ¿verdad? Y entonces nosotros, es como, eso estabiliza muchísimo la enfermedad y podría llegar a un estadio quiescente, que es lo que buscamos, ¿verdad? Un estadio silencioso de la enfermedad que pueda permanecer así por mucho tiempo. Y entonces, adicional a eso, si no lo detectamos en esas etapas, entonces nosotros deberíamos ya ver hemorragias que cubrieron completamente la visión y si el paciente espera todavía ahí, porque a veces es como, bueno, tengo el otro, ¿verdad? Entonces, espera a que el otro se afecte, entonces empiezan a haber desprendimientos de retina porque se forman membranas que traccionan esta retina, la desprende y la retina desprendida que no se trata en menos de 3 días, entonces empieza a morir. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde ya la cirugía vitreoretiniana entra a jugar y a recuperar esas visiones. Y el tiempo es importante. ¿Verdad? Entonces ahí a las etapas pues severas, proliferativas y de alto riesgo. ¿Verdad? Ahora existe otra cosa que es una entidad muy importante que cuando se dañan los microvasos es el área macular que se encarga de la visión fina de la lectura. Entonces desde el 2020 realmente el paciente se le como que se le hincha, como que se encharcara el jardín. Y entonces ahí
nos hace ver distorsionado, nos cambiamos de línea, ¿verdad? Como que yo estaba leyendo esto y de repente me pasé a la otra y no tiene sentido la oración, o ya no miro tan fino como antes, ¿verdad? Y entonces eso sí te trata con factores vasogénicos, que son los medicamentos que te mencionaba, que es el faricimab, el Avastin, ¿cómo se llama? El Eylea, ¿verdad? Entonces, estos medicamentos pueden revertir, ¿verdad? Y estabilizar un proceso y que se resuelva. El defecto realmente ha sido que las inyecciones se tienen que poner cada mes. Y eso puede caer en nuevo, que es el faricimab, y no puede extender, ¿verdad? Tratar y extender se llama la estrategia, por la mejor estrategia clínica ahorita, ¿verdad? Yo te trato, te observo, extendo lo más que puedo las inyecciones, pero hay pacientes que tienen que vivir con esas inyecciones de por vida. Entonces, o sea, hay pacientes que inyectamos por 2 años, que hay pacientes que inyectamos más, hay pacientes que con el faricimab, hay pacientes que en 4 inyecciones, pues nosotros hemos podido estabilizar rápido, solo observar. Y sin operar, Que que después ya viene cirugía. Pero para Para el el edema macular diabético, Que que realmente no necesita cirugía a menos que tenga una membrana fina que se forma y hay atracción. Entonces sí podemos hacer algo que se llama peeling. El peeling es que pues hagamos un pelamiento de esa membrana para mejorar la respuesta de ese edema, ¿verdad? Ese como encharcamiento. Y entonces regresa todo, porque es como que la célula le metas un montón, como que la como que tienes una gota casi que enfrente. casi que, ¿verdad? Casi que, y entonces estos vasos, estas inducciones se llaman intravítreas y se ponen dentro del ojo. Entonces, ellas actúan durante un mes la mayoría, ¿verdad? Que tienen su tiempo de acción y van haciendo que esto se estabilice y se reabsorbe el líquido. Y si ya tenemos otros factores asociados, entonces ya se considera la cirugía dependiendo, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, ¿y cuándo decidís operar? O sea, ¿a qué pacientes, digamos? ¿Qué pasa? Bueno, definitivamente los pacientes que tienen indicaciones son las hemorragias, la pérdida de deseo y es definitivamente el cue, ¿verdad? Que te va a decir este paciente por qué no mira, ¿verdad? Entonces, los pacientes diabéticos también generan catarata, que es la opacificación de su lente interno. Y si esto está claro, ya lo operamos y es por la parte posterior, las hemorragias vítreas, los desprendimientos de retina y las membranas en la mácula, esas son indicaciones quirúrgicas. Por supuesto que pues cada uno debe evaluarse individualmente para tomar la mejor decisión. Ajá. Hablabas de los puertos que pones. ¿Cómo funciona esto? Para la gente que no sabe cómo funciona, qué son los puertos y estas cosas. Y porque hay gente que todavía tiene miedo, ¿verdad? A la cirugía de retina, porque dicen, no, es que me van a sacar el ojo. Pero en realidad nosotros el ojo no lo sacamos, ¿verdad? El paciente está acostado y vamos a parar eso. Entonces, por ejemplo, esta es la parte blanca de la esquijera y nosotros hay un espacio muy específico dentro de la retina en donde uno puede tocar y lesionar, ¿verdad? Que se llama, pues la hora serrata está justamente en esta parte. Y tenemos un espacio de 4 milímetros donde podemos entrar con estos como tubitos que nos hacen un espacio para unas pinzas, micropinzas, donde podemos trabajar a través de la ventana del ojo, que sería pues la córnea. Nosotros dilatamos la pupila y ya entonces con estos 3 instrumentos, que uno es una luz, la otra es un detector, así se llama, que es un sistema muy, muy moderno que corta, que succiona, succiona y cortas. ¿Por qué? Porque el gel interno que se llena de sangre, ese es muy delicado para accionarlo, porque la retina pues podemos dañarlo. Entonces tiene que moverse a cortes súper rápidos para no generar movimiento. Y luego la otra es un iluminador, que es una luz, ¿verdad? Porque allá adentro hay oscuridad, ¿verdad? Hay como una cámara. De hecho, las cámaras son propiedades de la retina, del ojo. Entonces, y el otro solo es una infusión continua de solución salina balanceada que imita pues algo fisiológico que tenemos dentro del ojo. Entonces trabajamos ahí limpiando y vamos cortando dependiendo lo que necesita. Los pacientes diabéticos en la retinopatía diabética avanzada generan membranas vasculares que proliferan. Entonces a ellas hay que estabilizarlas, cortarlas y dividir y vencerás, ¿verdad? Realmente, dividirlas para que no haya tracción, porque el problema ahí ya es mecánico. Está traccionando la retina y si no lo quitamos, eso se la va a terminar de llevar.
Entonces, así nosotros logramos como recuperar buena parte de visión dependiendo del estadio en que va y el daño que se ha generado, qué tan rápido actuamos. Ajá. Ujú. Qué bonito. Mira, en el hospital tenemos todo este equipo. Sí, de hecho, este es el hospital que pues tiene el equipo más moderno actualmente y que también es uno de los pocos hospitales de este nivel que podemos nosotros empezar pacientes que están inestables y poder abordar esto temprano, porque el paciente a veces no sabe, o sea, todo el mundo ve todo, ¿verdad? Es el paciente politraumatizado, el diabético que viene inestable, que viene en coma, casi, ¿verdad? Nadie le ve el ojo, nadie le ve el ojo y el pobre paciente en lo que reacciona no se ha dado cuenta que había perdido la visión también y lo que sale del hospital estable y llega a los centros externos quirúrgicos, ¿verdad? De día, entonces ya perdimos la diosopinta. En cambio, pues este hospital nos permite abordarlo tempranamente en un sistema multidisciplinario para pues que el paciente tenga el mejor pronóstico visual. Ujú. Entonces sí, tenemos tecnología de punta. Qué bonito. Yo creo que sí vamos a tener que hacer una sola de diabetes y de todas las complicaciones, digamos, porque todo lo que hablas de microvascular, la retina es uno de esos órganos blancos porque está el cerebro, el corazón, los riñones, las extremidades. O sea, sí es bien importante el tener un buen control de la diabetes para vivir, o sea, y vivir bien, con buena calidad. Algo que querrás agregar, algún consejo para los pacientes o para las personas en general, porque igual y podría ser tu primer síntoma, el hecho de que disminuya tu capacidad visual y que estés desarrollando una diabetes, ¿no? Sí, también, ¿verdad? La pérdida de visión, como bien dices, es un síntoma que podrías estar padeciendo de diabetes. E incluso, pues, cambié mis lentes y los volví a cambiar porque me quedan bien. Entonces, ¿verdad? Es porque el azúcar hace que tu graduación cambie. ¿Verdad? Entonces, un paciente que se gradúa lentes con su azúcar elevada, a los días no le va a servir. Entonces, y tú no quieres, a veces te compras unos lentes carísimos y te da una cólera que no te sirvan en 3 semanas, ¿verdad? Entonces el paciente, uno, pues a partir de los 40 años todos deberíamos estar con controles, ¿verdad? Sí. Un azúcar, el colesterol, la toma de presión como mínimo, ¿verdad? Dejar de fumar, de estilos de vida, definitivamente eso, pero también los chequeos son muy importantes. Entonces, a la población en general, creo que hacerse una evaluación oftalmológica completa al año puede cambiar muchísimo el pronóstico visual de cualquier enfermedad y obviamente si eres diabético, abordarlo apropiadamente y hacer tus evaluaciones, aunque tengas buena visión. Qué esperanza, o sea, ver la luz literalmente. Sí, la verdad. Isa, muchas gracias. Qué bonito ha sido tenerte acá. Ojalá te tengamos pronto otra vez. Muchas gracias por la invitación. Y todos gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en todas las plataformas digitales.